venga tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor. Que Dios lo está llamando a usted hoy. Quiero compartirles esta mañana iba a decir una reflexión, pero si digo una reflexión y después me alargo mucho, me van a cargar y van a decir una reflexión de media hora, ¿no? Entonces no es una reflexión. Es más bien un conjunto, digamos, de verdades liberadoras, ¿no? Que están en una sola carta. Está solamente basado en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Quisiera que ustedes pudieran leerlas conmigo. Son 7 dimensiones de uno de los bienes más preciados que tenemos nosotros como hijos de Dios, que es la libertad. Sabemos que el máximo bien para la vida del creyente, no estoy hablando del medio por el que se consigue, sino del bien recibido, es la justicia, porque los justos son los que entrarán en el reino de Dios, los que heredarán el reino de Dios, y la justicia se accede por medio de la fe. Bueno, ok, entonces lo más precioso es la fe. Bueno, la fe es un don de Dios, es un don de Dios que recibimos para entrar en esta gracia en la cual nosotros hemos sido justificados por medio de la fe para estar en paz con Dios. Para estar en paz con Dios no es suficiente. Alguien dijo alguna vez, y también mucho de este resumen que voy a ministrar en esta mañana tiene que ver con material que otro trabajó, ¿no es cierto? El autor es el Espíritu de Dios, pero van a encontrar que hay algunas cosas que tal vez alguna vez ya las escucharon y otras que no. Que la cruz tiene 2 brazos justamente porque vino a ser la paz entre Dios y los hombres, pero también la paz entre los hombres. De nada sirve que una persona diga estoy en paz con Dios si en su interior, en su corazón, tiene conflicto con su prójimo, con su hermano, con su familia, con sus parientes, con sus vecinos, con su trabajo, y no puede ignorarlo, no puede vivir indiferente a todo el grupo de personas que lo rodea. Sin embargo, digamos, cuando eso se convierte en una obsesión, cuando eso se convierte en una razón de vivir, querer estar en paz con todos cuando ya no depende de nosotros, entonces eso a veces se transforma en algo muy frustrante y en algo que corta mucho la libertad gloriosa de los hijos. Y esto es lo que pasaba en Galacia. En Galacia el apóstol Pablo había predicado el Evangelio a los gentiles con un trasfondo pagano, sin conocimiento de las Escrituras, sin conocimiento de ninguna de las tradiciones judías, y ellos habían recibido con alegría el mensaje del Evangelio y habían recibido también al apóstol Pablo, se habían de alguna forma congraciado tanto con él, lo amaban tanto, que dice Pablo en algunas partes de esta carta que él evidentemente tendría alguna afección en ese momento cuando él estuvo ahí en esa zona, porque lo dice en la carta, que a causa de una enfermedad él justo tuvo que quedarse ahí en Galacia, no es que fue de alguna manera un destino al que él quería ir, sino un lugar donde tuvo que parar en su viaje, en su derrotero misionero, apostólico, tuvo que parar ahí por una afección, y que ellos fueron tan solícitos con él que hasta si alguien hubiera podido donarle los ojos para que Pablo estuviera mejor, lo hubiera hecho. Es lo que dice Pablo aquí. Es una exageración, ¿está claro? Usted sabe perfectamente que se utilizan ese tipo de hipérbolas en la Biblia, ¿no es cierto? Pero él está hablando de una iglesia donde había mucho amor con él y con la palabra y con la doctrina que habían recibido, pero de repente surgieron, como todas las cosas cuando empiezan a funcionar bien, empiezan a aparecer algunos que quieren adueñarse, que quieren levantarle la cosecha a aquel que sembró.
le pasaba a los israelitas con los madianitas, ¿no? Hemos leído alguna vez la historia de Gedeón. El problema era que Israel sembraba y los madianitas cosechaban, trabajaban en vano. Y eso es lo que pasa cuando nosotros ministerialmente trabajamos en liberar a las personas por medio de la verdad y luego creen una mentira. Cuando hacemos un trabajo importante desde el punto de vista de nuestra vocación y de nuestra elección, de dar a conocer la verdad, y es un proceso. Bueno, todas las liberaciones son demonio fuera. Ojalá fueran todas así, sería facilísimo, porque yo lo he comprobado con 30 y pico de años de ministerio, que al demonio lo echás y se va. Pero algunos no se van, porque no se manifiestan, y porque el creyente se hace amigo de ese carcelero, de ese verdugo que lo esclaviza. Y es como que quisiera volver a la esclavitud, como los israelitas cuando salieron de Egipto y de repente se acordaban, bueno, pero en Egipto éramos esclavos, pero comíamos cebolla, había puerros, se querían volver. Extrañaban las verduras, extrañaban las frutas. Y pareciera que también extrañaban la esclavitud del faraón, pero como que ellos habían salido de Egipto, decía un pastor amigo, que ahí va una frase plagiada. Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Ellos seguían sintiendo las mismas cadenas, la misma esclavitud, porque no tenían esa autoridad para guardar la palabra de Dios como bien, como algo, como tesoro importante. Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, Juan capítulo 8, Jesús solo le predicó a los judíos, así que a los creyentes de su tiempo, le digo, si ustedes guardan mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Guardar la palabra es algo que en la vida del creyente demanda una vocación y una elección. No solamente escuchar, no solamente leer, sino tener la disposición de corazón para obedecer. Y esa obediencia es lo que hace la diferencia entre un mero creyente y un discípulo. Porque el discípulo es el que aprende el oficio de su maestro. No es un alumno que viene, recibe una materia y se retira. Un discípulo es alguien que es tomado como aprendiz para aprender un oficio, para trabajar en ese oficio y para luego replicarlo. Por ejemplo, un aprendiz de cocina, si fuera a trabajar con Aldo, Aldo le enseñaría las cosas básicas, cómo se prende el horno, cómo se apaga, dónde están las cosas. Le enseñaría a lavar los cacharros de entrada. Pero después, más adelante, en la medida que va mirando y va repitiendo y va aprendiendo, va consolidando conocimiento y tal vez algún día te sorprende y hace las cosas tal cual como las haces vos. Incluso hasta le puede dar un toque personal. Y así pasa cuando una persona se convierte en un discípulo. Pero ahí todavía, en ese estadio, en esa posición, seguimos teniendo la tendencia a volver a los viejos hábitos, a las viejas cosas que nos esclavizan. Porque dijo el apóstol Pablo, aquel que está firme, que se siente seguro, mire que no caiga. Entonces aquí Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 5, en el verso 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez, sujetos a yugo de esclavitud. ¿Cómo los encontró él? Atados al yugo de esclavitud. Como un animal que se utilizaba para moler, le ponían un yugo, una piedra y daba vuelta alrededor del molino.
Así los habían encontrado. Y así nos encontramos nosotros, dando vuelta en círculo alrededor de una vida cíclica, donde un momento estoy bien, otro momento estoy mal, otro momento estoy mejor, me caigo, me levanto, me vuelvo a levantar, me vuelvo a caer. Porque aquí en la tierra explicó perfectamente el rey Salomón que todas las cosas tienen un tiempo y todas las cosas se repiten cíclicamente, como el agua que se evapora y luego llueve y vuelve a llenar el río y se vuelve a evaporar. Debajo del sol, la humanidad, el ser humano no alcanza la eternidad, donde las cosas no cumplen un ciclo, donde permanecen para siempre. Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y en los cielos la justicia de Dios permanece para siempre y ya no peligra, porque el único foco de rebelión que hubo fue tremendamente sofocado con la caída de nuestro enemigo, el diablo, aquí en la tierra. El trono de Dios está firme, Cristo está sentado a la diestra de Dios. A todos nos gustaría vivir aquí en la tierra como es en el cielo. De hecho, oramos, venga tu reino, es decir, gobierna, Señor, gobierna, que sea tu gobierno. Porque el cristianismo no es una religión. Porque no predicamos una religión, predicamos un señorío. Y la gente lo que acepta es un gobierno, el gobierno de Cristo. Acepta a Jesucristo como Señor. Si no lo acepta como Señor, no es salvo. La salvación es una consecuencia. El señorío es lo que hace que nosotros recibamos esa salvación. Todo el que cree en su corazón, Romanos capítulo 10, que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó entre los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Por lo tanto, acá hay una cosa que nosotros tenemos en común. Cristo es el Señor. Entonces ya no es lo que opina Carolina, lo que opina Aldo, lo que opina Alcira, lo que opina, sino que hemos decidido que Jesucristo sea el Señor. Pero si eso nosotros no lo hacemos en libertad y lo hacemos con el temor de la condenación y lo hacemos para agradar a los demás, entonces Cristo no nos liberó y seguimos otra vez en el yugo de la esclavitud. Y eso le pasaba a los Gálatas. Vinieron unos representantes de vaya a saber de qué rama, de ahí de Jerusalén, a visitarlos. Y dijeron, ¿qué pasa a estos gentiles que no guardan la ley, que no se circuncidan, que trabajan el día sábado, que no se lavan las manos antes de comer, que no prenden una vela al anochecer del sexto día para que el séptimo día lo encuentre? Todas las tradiciones y las cuestiones que había en el judaísmo. Y Pablo se revela. Y dice, ustedes están, ¿qué evangelio? ¿Qué evangelio están escuchando ahora? Estoy maravillado, dice en el capítulo 1, verso 6, de que tan pronto, dice que no habían pasado tantos años, os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos, dice, que os perturban y quieren pervertir, el evangelio de Cristo. Ahora se pone duro y dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, ¿qué pasa, hermanos, si se le aparece un ángel del cielo? Y le dice algo. Una revelación que yo tuve estando en la intimidad, orando, apareció un ángel del cielo y me cambia el evangelio y me dice algo que no es verdad, pero que me gustaría creerlo. Si aún nosotros mismos, si yo viniera un día aquí
y dijera, tuve una nueva revelación acerca de lo que es la salvación. Y ahora nos tenemos que circuncidar. Las mujeres empiecen a cubrirse la cabeza y los hombres a dejarse crecer el pelo. Si nosotros, Ezequiel viniera un día, y viene acá y saca el cajón y empieza a mandar durazno, pera, fruta. Os anunciaré otro evangelio, nosotros, o un ángel del cielo, nosotros, cualquiera de nosotros, Marga, viniera un día con una revelación extraescritural, o un ángel del cielo, gigante, hermoso, anunciar a otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Es terrible. ¿Usted sabe lo que significa anatema? Intocable. Lo que era sometido al anatema por los israelitas debía ser quemado. Estaba maldito. Entonces, cualquiera que venga a privarte de tu libertad, exigiéndote un culto a la personalidad, exigiéndote que abandones esta libertad gloriosa en la que estamos, corre un grave peligro. Esa persona, no nosotros. Nosotros tenemos libertad. Gálatas capítulo 1, verso 10, dice Pablo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos claro cuál es nuestra prioridad. Porque amamos al prójimo. Pero nosotros no podemos vivir de la opinión de los demás. Aún de alguien que ames. Hay gente que te ama, pero te dice cosas terribles. Que no tiene filtro. Y muchas veces esas cosas nos condicionan. Un padre jugando con un hijo al fútbol y el nene tal vez no tiene la habilidad de papá, porque papá jugaba en la primera de All Boys. Y dice, qué patadura que sos, nene. Y lo condena para siempre. Porque el chico cree eso. Si papá dijo que soy un patadura, siempre fui un patadura. Frustrado, el tipo tal vez a los 30 años no pudo disfrutar porque lo condenaron con una palabra. Como Marga leyó hoy, le pusieron de nombre Jabes, el que provoca dolor. Qué horrible llamarse así. Ahí viene el que provoca dolor. O ahí viene Jabes, ¿tenés cafeaspirina? No. Este tipo es un dolor de cabeza. Sobrenombres, cuestiones así. Una de las cosas de las que Cristo nos hizo libres es de la opinión de los demás. Porque la opinión de los demás nos condiciona y nos tuerce de nuestra libertad hacia la hipocresía. Porque para quedar bien con los demás o ser políticamente correctos, pensamos una cosa y decimos otra. No nos movemos con libertad. No abrimos nuestro corazón. Hay por ahí un montón de hermanos con esa mentira. No, yo no abro mi corazón. ¿Qué? Entonces, ¿cómo está tu corazón? Yo tengo el corazón abierto siempre. Si no, sería un hipócrita. Usted no sabría nunca lo que hay en mi corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, transparente, ellos verán a Dios. No tengo una agenda secreta, no tengo nada que ocultar, no tengo una vida privada. Bueno, hay ciertas cosas que tampoco voy a andar ostentándolas.
Pero eso no significa que yo pueda tener un archivo secreto, los expedientes X, sino que todo lo que uno hace, nuestras debilidades, nuestros defectos, están a la vista. Razón por la cual muchas veces somos expuestos a la crítica, pero prefiero recibir una crítica cada tanto, e incluso no una crítica, sino a veces un juicio. Porque muchas veces he sido juzgado, y disculpe que estoy hablando en primera persona, pero es como lo siento en esta mañana, para que usted se identifique como que yo soy una persona igual que usted. Y algunos creen que no. Y eso cometen un error enorme, porque entonces me levantan la vara muy alto y después se frustran cuando ven que soy un tipo que come pizza los sábados a la noche. Si yo predicara el Evangelio para agradarlos a ustedes, yo predicaría otro mensaje. Buscaría la forma de endulzarle los oídos, de decirle las cosas que ustedes quieren escuchar. Y le aseguro que sería mucho más fácil que predicar la palabra de Dios. Porque más o menos todos queremos lo mismo. ¿Quién no quiere ser sano? ¿Quién no quiere prosperar? ¿Quién no quiere tener paz en su familia? ¿Quién no quiere tener reconocimiento de sus prójimos? Hay un montón de cosas que están, que botones que uno puede apretar, que provocan empatía inmediata, porque somos hombres sujetos a pasiones, igual que ustedes. Pero cuando yo te digo que en el cielo no hay enfermos y que en el cielo no hay pobres, me aplaudís, pero cuando te digo que en el cielo no hay desobedientes, se te cae la fe a los tobillos. Porque son aspectos de una misma verdad. Y es necesario que conozcas la verdad para que seas verdaderamente libre, sin depender de la opinión de los demás. Yo quiero que en esta mañana puedas renunciar a eso. Puedas salir de este lugar diciendo: voy a vivir mi vida con libertad. No voy a tener miedo de abrir mi corazón porque no hay nada sucio en mi corazón. Porque fui lavado con la sangre de Cristo. Y quien gobierna mi vida es el Señor Jesús. Y puedo orar en silencio, pero puedo orar también a boca de jarro, porque no voy a pedir nada egoísta ni nada que sea una vergüenza para mí. Mi conciencia no me avergüenza de lo que siento por ustedes, porque sé que es genuino, que es sincero y porque no hay ninguna obligación de hacerlo, y sin embargo sigo teniendo el mismo entusiasmo cada semana de poder comunicar una verdad que te haga libre. Y si hay algo, quiero que sepas que si hay algo valioso en nosotros, yo a veces me preocupo porque las personas se esfuerzan para demostrarle a otros que están haciendo lo correcto. Muchos cristianos, ¿no? Le pasa esto. Ah, ¿vos sos creyente? Sí, soy creyente. Evangélico. ¿Da los diezmos? Qué vivo que sos, ¿eh? Te sacan la plata, los pastores, que esto del otro. Acá no, por lo menos, pero la gente tiene un prejuicio. Tiene el prejuicio de que los creyentes somos ignorantes, somos personas que no tenemos ninguna clase. Entonces algunos se esfuerzan por aparecer como académicos, como que tienen títulos, como que tienen un máster en divinidad o títulos en la pared, porque también aparte de esto soy esto y soy aquello y soy esto de más allá. Pablo dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, bautizado significa sumergido en el Señor,
De Cristo estáis revestidos. Por lo tanto, si valgo algo, valgo por lo que Cristo es en mí. Y eso debe ser suficiente. No hay que sacar chapa de nada. No hay que demostrarle nada a nadie. Nuestra vida está expuesta. Tenemos un testimonio. Ahora, si no tenemos un testimonio, entonces tengo que inventar razones por las cuales deba justificar mi fe. Pero aquí me ves. Estás vos, está tu familia, está tu trabajo, está lo que vos haces. Lo haces con gozo. Y seguís teniendo el mismo fervor de adorarlo, de bendecir el nombre del Señor y de predicarle a otro el Evangelio, porque no serías tan ruin y tan cruel de involucrar a alguien en algo que a vos te hace mal, sino que nuestra invitación es genuina, porque el deseo de nuestro corazón es que en lo que hemos sido bendecidos, bendecimos a los demás. Y es muy valioso lo que estamos ofreciendo. No está de liquidación Jesús, como algunos pretenden, tener que empezar a predicar el evangelio del colectivo, y como si esto fuera poco, te trae paz y la felicidad y el esto y el otro, y te empiezan a enumerar. Cuando usted tenga a Jesús, tendrá esto, tendrá aquello. Cuando usted tenga a Jesús, en primer lugar, comienza a vivir. Usted que no tiene a Cristo no ha vivido, no ha nacido de nuevo, no conoce lo que es la vida. Ha tenido una existencia, pero no una vida. Cristo es la vida. Es la vida abundante, es la plenitud de Dios. Es poder levantarse cada día sabiendo que somos agradables delante de los ojos de Dios, cuando antes éramos pecadores, rebeldes, éramos ya agradables ante los ojos de Dios, y Dios nos amó primero. ¿Cómo no lo serás ahora, que expresas libremente tu fe? Dice, bueno, pero mi pasado, yo hice muchas cosas malas. Pero Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi pasado está crucificado. Libre de ese pasado, soy libre. Nadie puede condenar a un muerto. La paga del pecado es muerte, ahí termina todo. Y cuando una persona está muerta, cualquier causa que haya en su contra, expiró. No se heredan, ¿sabía? No que porque esta persona era un delincuente y murió, vamos a meter preso a los hijos porque tienen la herencia de eso. No, no es así. El pecado de los padres no lo pagan los hijos. No, a menos que quieran. Y si vivimos con ese pensamiento, tenemos que experimentar esta libertad, libre de la hipocresía, porque no vivo para agradar a los demás, libre de mi pasado, porque mi pasado murió cuando nací de nuevo en Cristo, y libre de tener que demostrar títulos y currículum y trayectoria y sacar chapa, libre de todo eso, porque de Cristo estoy revestido. Y si no ves a Cristo, entonces me voy a preocupar, pero lo que se tiene que ver, o lo que tenemos que demostrar, es que estamos en Cristo Jesús, que estamos revestidos de Cristo Jesús. Por eso no es una religión, porque la religión esclaviza, porque tiene un conjunto de normas, de leyes, de tradiciones, dogmas, veneración de imágenes o de personalidades, se le rinde culto a las personas. Y hay que quedar bien. Y al pastor, apóstol, hay que llamarlo con un título, porque el tipo deja de ser
Joaquín, Daniel, Fernando. Como si eso fuera lo que hiciera la diferencia. Dice en Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. No es una religión, porque somos hijos. Entonces yo no le rindo a Dios culto porque de eso depende mi salvación, sino porque soy hijo. Si yo ahora a la tarde voy a ir a ver a mi papá, tiene 92 años. Voy porque es mi papá. Hay un montón de viejitos en mi barrio, pero ¿por qué voy a ver a mi papá? Y no voy a visitar a los otros viejitos. No los conozco, no me identifico con ellos, no me conocen ellos a mí. Si fueran de la iglesia, tal vez sí. Pero yo sé que ese hombre es mi padre. Y uno, cuando ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, no tiene ese conflicto de identidad. Dios es tu Padre. Ya no oramos, oh Señor, creador del universo y de todas las cosas, sino Padre nuestro. Padre nuestro. Alguien que te comprende, alguien que desea el bien, porque es un Padre amoroso, ejemplar, que ha hecho planes para tu triunfo, para tu éxito, porque Él ha soñado con cada uno de nosotros. Y en su sueño no fue una pesadilla. El sueño de Dios no es la pesadilla que vivimos a veces. Esas son las macanas que nosotros hacemos o las trampas que nos tiende el enemigo. Pero en tu sueño, mira, ayer pasé el día con mi nieto. Y caminamos de la mano, caminando y jugamos. Y todo mi deseo era que él fuera feliz. No sé si a usted le pasa eso jugando con su hijo. Con mis hijas me pasaba lo mismo. Todo mi deseo era que ellas estuvieran bien, que tuvieran lo necesario, que no pasaran algunas cosas que yo también había tenido que pasar. Y ahora veo a mi nieto y otra vez volvió todo eso potenciado, ¿no? Los abuelos son más babosos, no pueden ser. Y yo lo veía ayer, como el tipo jugaba en la hamaca, y te olvidabas de que te duele la espalda, de que de que tenés muchas cosas. Te olvidas de todo, porque tu deseo, tu enfoque, es que seas feliz. Y nosotros, siendo malos, dijo Jesús, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Quién que tiene un hijo que le pide un pan le da una piedra? ¿Quién que tiene un hijo que le pide un pescado le da una serpiente? Nosotros, siendo malos, tenemos eso natural, ese afecto natural. ¿Cómo podemos dudar del amor del Señor y volcarnos a una religión legalista, ritualista? Si no hace esto, si no hace un pacto, porque Dios es un Dios de pacto. ¿Sabe qué pacto tengo con mi padre? Yo soy hijo y él es padre. ¿Y sabe qué? Yo para ser hijo de él no tuve que hacer nada. Así es el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo trae la fe en nuestro corazón. Y esa fe nos ingresa, nos introduce en la gracia. No somos esclavos, somos hijos. No hay nada que pueda cambiar, no hay nada que yo tenga que hacer para ser más agradable para que Dios me ame más. No hay nada que tenga que hacer para que Dios me ame más. Por eso tampoco me voy a dejar juzgar por alguien.
en función de sus expectativas sobre mí. Si el Padre no las tiene, no hay nada que yo haga que Dios me ame menos. Así como sos, Él te ama. Trabaja en tu transformación, en tu cambio, como un padre trabaja en la madurez de su hijo. Porque si habla con dificultad, quiere que hable mejor. Y si camina con dificultad, quiere que camine mejor. Y si la ropa le queda chica, entonces le compra una ropa más grande. Y trabaja para su transformación. Trabaja para que de niño se convierta en un adolescente y que de adolescente se convierta en un joven. Trabaja. Pero no está condicionado. Lo hace por amor. Pues entonces la respuesta necesaria al amor de Dios es nuestro amor por Él. Así que si alguno se siente condicionado, obligado, presionado, estresado por intentar ser lo que ya es, no tiene sentido. Sea libre de la esclavitud, siéntase libre de declarar que es un hijo de Dios. Y usted dice, pero este tipo está lleno de defectos. ¿Qué? Claro, ¿qué esperaba? Porque soy humano también, pero eso exalta más el amor de Dios, hace más grande a Dios, que me acepta así como soy, no para dejarme como soy, sino para tomarse Él el trabajo de ayudarme a cambiar, a madurar, a completar, a cumplir su propósito en mi vida. Así que ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo. Dígalo, hermano, diga, yo no soy esclavo. Cuando cantamos esa canción tan linda que dice, ya no soy esclavo del temor. Y ¿sabe qué? Me gusta esa canción, pero me deja gusto a poco. Porque decir que no somos esclavos solamente del temor es muy poco. Hemos sido libres de un montón de cosas. Hay prisiones de orgullo donde personas no consiguen salir jamás. Hay cuestiones y trabas en la insensatez de la vana manera de vivir que le damos a nuestros padres, donde hay personas atrapadas y no pueden salir de ahí. Prisiones, la prisión de la hipocresía, querer agradar a los demás. Es algo que Cristo ha roto esa cadena y nos hizo libres. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, dijo el Señor. He venido a libertar a los cautivos, a los oprimidos por el diablo, abrir las puertas de la cárcel. Amén. Pero una de las cosas más importantes de las que tenemos que ser libres en esta mañana, fundamental, es ser libre de las emociones. Está bueno tener emociones, pero no ser prisionero. Está bueno buscar la alegría porque me siento bien. Pero la vida no es una carrera hacia la alegría. Las emociones muchas veces nos hacen decidir cosas insensatas. ¿Cómo puede alguien hacer algo sin sentido? Insensato. Porque no pensó y lo hizo emocionalmente. Proyectó que se va a sentir bien cuando haga esto o lo otro. Inclusive ni siquiera proyectó. Se sintió bien en el momento porque el pecado tiene esa cuestión. Hacer la voluntad de Dios a veces es difícil, pero el resultado viene después. En cambio,
caer en la tentación, tiene el placer instantáneo y la consecuencia amarga viene después. El error se paga más adelante porque es una semilla que se siembra. Entonces Pablo dice en capítulo 5, en el verso 25, si vivimos en el Espíritu, porque es por el Espíritu de Dios que hemos nacido de nuevo y que tenemos fe y que todo lo bueno que hay en nuestra vida proviene del Espíritu de Dios, siempre agradecido al Espíritu de Dios que Dios nos ha dado el día que creímos y que vive con nosotros y está en nosotros. Andemos también en el Espíritu. Es decir, ¿por qué reaccionar emocionalmente todo el tiempo? ¿Por qué no darle lugar a lo espiritual, que es la palabra de Dios, que es el fruto del Espíritu? ¿Qué voy a cosechar de esto? Amor, paz, gozo, bondad, benignidad, mansedumbre, paciencia. Si no voy a cosechar eso, estoy sembrando para la carne. El placer de ganar una discusión o de humillar a alguien. Les puse los puntos. ¿Y qué eso es un marcador? En cambio hubieras puesto tu amor en él y no el placer de ponerle los puntos, de ganarle una discusión, de humillarlo. Eso sí que no lo hizo Cristo jamás, ni quiere que lo hagamos nosotros. ¿Está mi hermano equivocado? Bueno, le ofrezco el conocimiento que lo puede liberar. ¿Lo rechaza? No lo voy a juzgar por eso. Porque eso sería ponerme en juez. Santiago dice, seamos hacedores de la ley, no simplemente oidores. No seamos repetidores como loros de consignas. Hay hermanos que lamentablemente buscan a alguien que diga algo que se parezca a la emoción que tengo en mi corazón y entonces lo sacan y lo ponen ahí para que todos vean que yo no soy el único que pienso esto, sino que este grosso dijo tal cosa que coincide con lo que yo dije y te puse la tapa. ¿Y qué gané? Al contrario, perdí. Porque esa relación no volverá a ser la misma. Y si me lo tomo como una costumbre y todo el tiempo estoy tratando de buscarte el pelo en la leche, pues entonces cada vez nuestra distancia será mayor. Y eso no es lo que el Espíritu Santo quiere, porque ¿qué es lo que oró Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17? Padre, la gloria que me diste, dice, yo les he dado para que sean uno. Es como si la gloria del Señor descendiera aquí como una nube y ya no nos veríamos más. Seríamos una sola cosa, cubiertos por esa gloria. Ya no nos vemos, no nos podemos criticar. Pero ¿estás ahí, hermano? Sí, estoy ahí. Somos una sola cosa. Pero a veces soplamos tanto para que la gloria de Dios se vaya con nuestras palabras, que nos empezamos a ver y a contar las costillas. Caemos en la crítica despiadada. Porque incluso la crítica tiene la perversa sensación de placer de que uno dice, descargué mi corazón, me desahogué, a alguien le tenía que decir esto. Tu corazón estaba muy mal. Vos tenías a quien decirle eso. Bastaba con que hables con papá y le digas, no me siento bien con esto.
algo está pasando, no quiero que me afecte, no quiero una raíz de amargura. Quiero mantener el Espíritu de Dios sin contristarlo, sin entristecerlo. Quiero mantener el Espíritu de Dios como un compañero que pueda escucharlo, que pueda guiarme, que pueda hacerme tomar decisiones correctas. Ya no quiero tomar decisiones emocionales y después pasarme días enteros justificando lo que hice mal. ¿Por qué pensar después y no pensar antes? Que primero debo orar y después actuar. Que yo voy detrás del Señor y no que el Señor me siga a mí arreglando todos los desbarajustes que yo hago mientras avanzo en la vida. ¿Por qué tener el Dios de los parches cuando puedo ser revestido de Dios y caminar como Él anduvo? Anduvo en el Espíritu, dice en Hechos capítulo 10, verso 38, Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder y anduvo haciendo bienes y sanando a los quebrantados por el diablo. Haciendo bienes, ¿qué es? Haciendo todo bien. ¿Se puede? Sí se puede si eres libre. Y por último, libre de toda ansiedad. Toda decisión que tomamos por ansiedad, considerando las circunstancias, será una decisión forzada, será una decisión de esclavo. Si estás todo el tiempo pensando cómo solucionar tu problema instantáneo, porque no estás viviendo una vida en la que has podido reflexionar, hacer planes, y Dios no improvisa. Cuando Jesús vino a la tierra no hizo lo que pintaba, lo que le pareció. Él vino en cumplimiento de un plan eterno desde antes de la fundación del mundo, el plan del Padre con el Hijo, revelado a los profetas durante el tiempo, cosa de que Él cumplió todo lo que se había dicho y escrito acerca de Él. No se movió, caminó en un plan. Dios no improvisa. El cristiano no es más espiritual, se improvisa, al contrario. Dice el Salmo 1, la introducción a todo el libro de los Salmos, bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores, no estuvo en consejo de malos, no estuvo escuchando malos consejos, sino que en la ley de Jehová está su delicia y medita en ella de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Y después dice, no así el malo, que es como un tamo que arrebata el viento. El que no tiene planeada en el Señor una vida plantada en el Señor, entonces el viento, las circunstancias lo mueven para un lado, lo mueven para el otro. Recuerdo un matrimonio amigo que se peleaban todo el tiempo. A veces venían a mi casa 2 horas, 3 horas, tratando de ministrarlo. Y el orgullo de él, el orgullo de ella, el orgullo de él, el orgullo de ella, no se podía ministrar. Ninguno de los dos reconocía error. Pero eso sí, todos los años se iban 35 días de vacaciones, 15 días acá, una semana allá. Volvían, hermano, más peleado que nunca. Un día los agarré, porque yo tenía cierta confianza y amistad con él. Y le dije, che, ¿vos qué estás tratando de demostrar? ¿Que sos capaz de pelearte en cualquier lugar del mundo? ¿Podés llevarte mal en cualquier lugar del mundo? Te la pasás viajando y llevándote mal. ¿Qué querés demostrar? Que no hay lugar en el mundo en el que vos te puedas llevar bien con tu mujer. Había otro hermano que me acompañaba a todos los lugares donde yo iba a predicar. A todos. Pastor, cuente conmigo, ¿eh? Y se me dormía en todos los cultos. Un día le dije, ¿vos qué me querés demostrar? Que no hay lugar lo suficientemente malo como para dormir.
Imagínense la lucha que era para mí ver que el tipo que me acompañaba a mí estaba dormido allí en el primer banco. Digo, ¿vos para bien o para mal me acompañás? ¿O intercedés con ronquidos indecibles? No me hacía ningún bien ver un tipo sentado ahí. Yo predicaba, a cualquier lado, pastor, cuente conmigo, yo voy. Y lo llevé no sé cuántos años. Y un día le dije, ni te voy a decir ahora dónde voy. Ya no soy esclavo. Como cantaba Santiago, ya no soy un clavo del pastor. No soy esclavo del temor. Libre de la ansiedad, vas a cosechar, hermano, si has sembrado bien. No nos cansemos, dice, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Lo tuyo va a llegar, lo tuyo está en camino, es cuestión de tiempo. No te desesperes, no salgas corriendo a buscar algo que el Señor ya te lo concedió. Es cuestión de tiempo. Mira, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué falta? Cuestión de tiempo. Cuestión de tiempo. No desmaye, hermano, no se apresure. No corra hacia algo que vendrá. Dice la Biblia que la bendición te seguirá y te alcanzará. Bueno, si estás todo el tiempo corriendo, la bendición tiene que hacer un esfuerzo bárbaro para alcanzarte. Sea libre, hermano. Hay algunas personas que viven la vida como si fueran la pelotita del flipper. Rebotan en todos lados. Pero la Biblia dice hacer senda derecha para tus pies. Fortalecer las rodillas cansadas, los brazos cansados. Camina derecho, camina en el plan de Dios y la bendición te va a alcanzar. Te va a llegar la bendición. No tengas ansiedad. Sé libre de la ansiedad. Por nada estéis afanosos, dice en Filipenses 4. Sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con toda oración y súplica en el Espíritu. Y el Dios de paz guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Y entonces, pastor, ¿qué hago? Porque me vienen esos pensamientos. Todo lo que es agradable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es honesto, en esto pensad. ¿No dice eso la Biblia en Filipenses 4? ¿Dónde está la guerra? Acá. ¿Qué estás pensando? ¿No sos dueño de tus pensamientos? ¿Dejás que suban a tu cabeza ideas sin control? ¿No te das un tiempo para pensar en la familia, un tiempo para pensar en el trabajo? Hay un tiempo para todo. Un tiempo para pensar en tu ministerio, en lo que vas a hacer por gratitud, por amor, no por obligación, para un Dios que lo merece todo. Y muchas veces nos cansamos porque estamos corriendo como el hámster que yo tenía que daba vuelta ahí. Es un bicho sin memoria. El tipo cree que se está escapando, pero no. Y corre, corre, corre. Después se baja de la calecita y mira, dice, estoy acá en el mismo lugar. Y corre, 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 corre. Después se baja. Ahora, dale un lugarcito así para escapar, sabe cómo se raja, se raja. Pero la vida del cristiano no debe ser así, libre de la esclavitud. No corramos adentro de la jaula desesperadamente cuando está la puerta abierta. Así que, hermanos, libres de la opinión de los demás, libres de tu pasado, libres de tener que rendir honores a los títulos y a los méritos, libres de la meritocracia. Algunos dicen meritocracia y ni siquiera entienden lo que significa. Cracia es gobierno.
no es rendirle culto al mérito, es darle el gobierno. Como democracia es darle el gobierno al pueblo, meritocracia es darle el gobierno a quienes tengan mérito. Eso es como decir, bueno, solo los mejores, solo los que ganaron el derecho. ¿Usted aplica meritocracia en casa? Por ejemplo, Valentín hace las mismas cosas que hace Brenda. Él es chiquito, no puede hacer las mismas cosas que hace Brenda. Entonces ella hace más mérito, la trata mejor. ¿Qué padre hace eso? ¿No dice la Biblia que los miembros del cuerpo menos decorosos son los que tratamos con más cuidado? ¿No es a los más débiles a los que nosotros le prestamos mayor atención? Somos tan injustos de que todo el mundo se tiene que ganar el derecho a nuestro amor, a nuestro afecto, a nuestra atención. ¿Qué meritocracia? Si vivimos en la gracia, si el que fue a la cruz fue Jesús, si el Espíritu nos ha sido regalado, si el Padre nos ama incondicionalmente, ¿qué meritocracia? ¿Qué mérito tengo que hacer para que Dios me ame? Qué injusto sería agradar a un Dios que lo tiene todo, que lo sabe todo, que lo puede todo. ¿Qué haría que se le mueva la aguja? ¿Me entiende? ¿Cómo lo podría sorprender? Con algo al que es infinito. Estamos revestidos de Cristo. Él nos mira y ve a Jesús. Y ya dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Revestido de Cristo. Libres del legalismo, de la religiosidad, del ritualismo, libres. No, hermano, ni es el shofar, ni es dar acá una vuelta con la bandera, ni tirar sal en la esquina, ni hacer todas esas cosas raras que hoy hacen que la gente piense que ahí es donde está el Espíritu de Dios. Me han invitado a predicar a lugares donde no, porque con el shofar, después uno se entera de que tocaban el shofar, pero también tocaban a la hermana en ese lugar. Y si este es cara dura. Un día vino uno que le prometí regalar, me invitó a predicar a la iglesia de él. Termino con esto. Fui con mi compañero dormilón. Y la pasó mal porque faltaban sillas. Y dormir parado no es fácil. Entonces, cuando terminé de ministrar en la cava, allá por Victoria, le dije al pastor, venite el miércoles, le di la dirección, que te voy a regalar 20 sillas. Y el tipo llegó a nuestro culto de oración. Y yo estaba orando al Señor con Lucas. ¿Se acuerdan de Lucas, príncipe? Y estaba Lucas tocando una melodía suave, así como está tocando Ezequiel, y la iglesia en oración, y la presencia de Dios, y estábamos adorando. Y entró este muchacho y se paró en el fondo ahí. No se sentó, quedó parado contra el vidrio atrás. Y la iglesia adorando la presencia de Dios. Termina la reunión, terminó, pues las reuniones de oración eran cortitas. Y lo voy a ver. Pero, ¿cómo te va, hermano? Y dice, me voy. Le digo, no, ¿por qué te vas? Yo entré aquí y usted no me honró. Y usted sabe, yo soy un hombre sujeto a pasiones, igual que vosotros. Dije, mira,
llévate las 20 sillas que te prometí, no te quiero ver nunca más en mi vida. Porque vos ni siquiera entendiste el Evangelio. Porque justamente la incredulidad proviene de rendirnos culto los unos a los otros. Eso dice Juan capítulo 12. No podéis creer en mí, porque amás más la gloria de los hombres que la de Dios. Así que cumplí, le cargamos las 20 sillas. Saludo 1, 2. Religiosidad exige honra. A mí llámeme apóstol. Los ministerios. Vio que yo hago un chiste los miércoles cuando estamos la charla. Aquí desde el centro de avivamiento mundial y global imprescindible. Hermano, entre usted y yo, de eso se trata. Entre usted y yo. Si usted tiene el Espíritu de Dios, yo tengo el Espíritu de Dios, usted es mi hermano. Te puedo hablar como un hermano, te puedo decirlo. Vos te vas a dar cuenta si te estoy hablando en el Espíritu y si te estoy hablando en la carne. Es entre usted y yo. Es como cuando Pablo corrigió a Pedro. Es entre Pablo y Pedro la cuestión. Después usted lee las cartas de Pedro, son gloriosas. Son maravillosas, pero no tenemos una vida pública y una vida privada. Somos libres. Somos libres. Si hay algo que no lo puedo decir, es justamente lo que tengo que dejar de hacer. Es muy simple. Haga una lista de las cosas que usted hace que no podría contarle a nadie y comience por ahí la santidad. Total, no tiene que confesarlas porque nadie las sabe. Habla con el Señor. Señor, no quiero más esto. No quiero más esto otro. Dame la fuerza en el Espíritu. Y la gente verá tu progreso, tu cambio, tu transformación, tu libertad. Porque tuviste una victoria en secreto. Y cuando vos tenés una victoria en secreto, Dios después la hace pública. Con la bendición. Entonces primero matarás a tus leones y a tus osos en el redil donde nadie te ve. Y un día cuando se presente Goliat, te va a parecer poca cosa. Porque sos un hombre, una mujer de victorias privadas y que sabe manifestar en público la grandeza del Dios que nos respalda. Vamos a orar, a ponernos de pie y a gozar esta libertad. ¿Cómo va a comenzar esta semana? Pensando qué van a decir el lunes de mí, cómo tengo que quedar bien con este, con aquel. Te voy a decir algo, hermano. Con el único importante con el que tenés que quedar bien, ya estás bien. Él te ama. El Señor te ama incondicionalmente. Si supieras lo cerca que está para abrazarte en el momento de prueba, de lucha, Él está ahí. No te dejaré ni te desampararé, dice el Señor. Siempre está ahí. Y tenemos la libertad de gozarnos y no preocuparnos por las circunstancias. Señor, te damos gracias. Que sea, Señor, hoy un día de libertad. Aunque harina no haya más y si el aceite terminó, no puedo dejar de esperar un milagro. Aunque de frente tenga el mar y el enemigo venga atrás, yo seguiré pidiéndote un milagro. Aunque la tumba se cerró y el cuarto día ya llegó, no puedo dejar de esperar un milagro.
espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Que gruña como un león el enemigo Satanás, en Jesucristo el vencedor voy a confiar. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro y no me avergonzaré de esperar